5, es decir, en el siguiente capítulo de este pasaje, narra cuando Jesús libera a un endemoniado de Gadareno, al famoso endemoniado de Gadareno. Es decir, que Jesús tenía que navegar por ahí para ir y cumplir una misión de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Y asimismo hay cosas que me han llamado mucho la atención de esta historia. Y es que los discípulos andaban con Jesús. Los discípulos venían de estar constantemente en la presencia de Dios. Ellos estaban constantemente escuchando la palabra de Dios. Y ellos venían de hacer la voluntad de Jesús, porque Jesús les decía, ellos hacían lo que Jesús les ordenaba. Es decir, ellos estaban haciendo la voluntad que les ordenaba Jesús. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Ellos, ok, iban y la acompañaban. ¿No se te hace similar esa parte en que los discípulos estaban con Jesús constantemente? ¿No se te hace similar de que tú llegas domingo a domingo? ¿No se te hace similar de que tú le estás sirviendo tal vez a Jesús? ¿No se te hace similar de que tú amas a Jesús y estás intentando hacer la voluntad del Padre? Algo que me marcó esta historia es que aunque nosotros amemos, le sirvamos y tratemos de hacer la voluntad del Padre, no nos va a librar de las tormentas. El hecho de que estemos aquí, ninguno de nosotros estamos exentos de que tengamos que pasar por una tormenta. Nada nos exime de eso, porque ¿quiénes somos nosotros para creer que no nos puede ocurrir y no nos puede pasar nada? Incluso no estamos exentos ni de la muerte. Nadie sabe el día ni la hora en que nosotros vamos a dejar de existir. Así que lamento darte esta mala noticia de que no estamos exentos de vivir situaciones que nos pongan en peligro o situaciones en donde sentimos que se levantan tormentas en nuestra vida. No estamos exentos. Si yo me parara aquí al frente a decirte, ven a Jesús, que todos tus problemas se van a terminar, estaría mintiéndote y estaría predicándote un falso evangelio. Porque eso no fue lo que dijo Jesús. Es verdad que cuando venimos a Jesús podemos hallar paz, podemos encontrar paz. En Él podemos hallar sanidad y muchas otras situaciones. Pero no estamos exentos de que tengamos que vivir y pasar por ciertas situaciones. Yo no te puedo venir a decir acá que venir a Jesús es un camino color de rosas, porque no es así. Yo no te puedo decir que busques a Jesús y que vas a tener una vida perfecta, porque no es así, yo te estaría mintiendo. Hay tormentas que son necesarias que vivamos. Y grábate esto, nada nos exime de que tengamos que enfrentar ciertas tormentas en nuestra vida. Cuando hay tormentas que se levantan en nuestra vida, estas tormentas revelan cuál es nuestra verdadera identidad. Los discípulos, ellos ya estaban acostumbrados a navegar tal vez en ese mar. Los discípulos eran pescadores. Y ellos tuvieron que pasar una tormenta en su zona de confort, en el lugar en donde ellos se desempeñaban o el lugar en donde ellos se desenvolvían. Ellos no vivieron esa tormenta como algo que nunca habían pasado en la vida, ellos ya estaban acostumbrados. Y muchas de las tormentas que se van a levantar en nuestra vida es en nuestro propio medio, es en nuestra propia familia, es en nuestro propio trabajo, es en nuestra propia casa. Es el medio en que nosotros nos desempeñamos. No dudes que ciertas tormentas se van a levantar en tu casa, en tu trabajo y en los lugares en donde nosotros normalmente nos desempeñamos. ¿Y saben cuál es el problema? En que nosotros, los seres humanos, creemos tener el control de todo. Los discípulos creían tener el control porque ellos ya estaban acostumbrados. Ellos ya sabían lo que podía pasar en alta mar. Pero esta tormenta les sorprendió.
porque yo estoy segurísima que la tormenta que ellos vivieron ese día fue distinta y fue incluso hasta más fuerte que todas las tormentas que ellos pudieron haber experimentado. Y asimismo, hay tormentas que se van a levantar en nuestra vida, en nuestra casa, en el medio donde nosotros normalmente nos desempeñamos. ¿Y sabes cómo se revela nuestra verdadera identidad? En el momento que los discípulos vieron a Jesús dormido. Los discípulos veían a Jesús como un maestro, porque así le llamaban, maestro. Y lo podemos ver en el versículo 38, que dice que Jesús iba dormido en una popa. ¿Cuál es la popa del barco? Le pedí a la inteligencia artificial que me haga una imagen de cómo podía ir Jesús en la popa. Es en la punta. Yo me pregunto, ¿cómo Jesús podía dormir en ese lugar? Yo me ponía en el lugar de los discípulos y hasta el día de ayer yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo es posible no tener miedo ante esa situación? ¿Cómo es posible que Jesús iba dormido en esa punta cuando ya casi se hundía la barca? ¿Y sabes lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere afectar tu identidad. El enemigo lo que quiere es que nosotros reneguemos ante la situación y que nosotros le digamos, Señor, ¿no te estás dando cuenta que estoy sufriendo? ¿Qué le decían los discípulos al maestro? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo estaban cuestionando, en pocas palabras, estaban renegando. Y así mismo nos toca a nosotros en situaciones renegar de esas situaciones. Se levanta una tormenta en nuestra vida, lo primero que hacemos es renegar. Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero no te estás dando cuenta de que esta situación me está matando. Señor, no te estás dando cuenta de que esta situación ya no puedo más. Y eso es lo que el enemigo quiere, afectar nuestra identidad que está cimentada en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos nuestra identidad bien cimentada y vemos a Jesús no solo como el Maestro, no solo como el Jesús que nos llena cada domingo, sino que si viéramos a ese Jesús que tiene el poder y la autoridad de calmar los vientos y los mares, fuera distinta la situación. Y hay dos motivos por los que en ocasiones se pueden levantar tormentas en nuestra vida. Es claro que Jesús iba a pasar al otro lado de la orilla del mar porque tenía una misión importante que cumplir. Después de cruzar, Jesús iba a liberar a un endemoniado. Y ese endemoniado no solo era alguien que tenía un espíritu inmundo, era un endemoniado que portaba legiones de demonios. ¿Acaso no creen ustedes que era una fuerza del mal o un plan del enemigo el levantar esa tormenta para que ellos no lleguen a ese lugar? Hay tormentas que se van a levantar en nuestra vida porque el enemigo no quiere que cumplamos la voluntad del Padre. Hay tormentas que el enemigo pone en nuestro camino para que nosotros dudemos. Hay tormentas que el enemigo pone en nuestro camino para que nosotros reneguemos de Dios. Incluso he tenido que escuchar personas que me dicen, antes de seguir a Jesús, antes de servir a Dios o antes de estar en los caminos de Dios, me iba mejor, no tenía tantos problemas. Y así el enemigo quiere afectar y tocar tu identidad, de que tú le digas, ¿sabes qué, Diosito? Yo antes de seguirte, antes de servirte, estaba mejor. Así que, chao Lola, como dice el pastor. Yo mejor me voy. Porque si vine a ti es para que soluciones mis problemas, pero como no los solucionas, mejor me voy. Mejor estaba allá afuera en el mundo. Tal vez allá afuera me iba mejor. Y yo te puedo decir, tal vez sí, te iba mejor, pero no tenías aquel que iba a dar la vida por ti.
no tenías aquel que te va a dar salvación, que es Jesucristo. Porque aunque tengamos problemas, aunque se levanten tempestades en nuestra vida, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y creo que eso lo vale todo. Amén. Creo que vale todo seguir a aquel que va a salvar mi alma. Creo que vale la pena seguir y servir a aquel que me va a dar una vida eterna. Porque el mundo allá afuera te puede ofrecer muchas cosas. Allá afuera tú puedes creer que tienes una falsa paz. Pero ¿a dónde va tu alma? ¿A dónde va a ir tu alma después de? Es mejor padecer un poco las tempestades o las tormentas, pero saber que mi alma está a salvo. Saber que recibí a Jesús en mi corazón y que voy a tener vida eterna. Y que llegará el día en que yo me voy a reencontrar con el Padre. Amén. Amén. Y asimismo, te puedo decir que aunque el diablo, aunque el enemigo quiera evitar que se cumpla la voluntad en tu vida, que aunque el diablo ponga tormentas para querer hundirte, para querer acabarte, Dios puede usar esas tormentas para promocionarnos. Amén. Dios puede usar esa tormenta para que le glorifiquemos, para glorificarse Él. Porque ¿saben qué pasaba? Que tal vez los discípulos venían solo escuchando las enseñanzas de parte de Jesús. Los discípulos venían escuchando todo lo que Jesús les venía enseñando. Pero era momento de que ya ellos no solo vieran a Jesús como un simple maestro, sino que ellos puedan ver el poder y la divinidad de Jesús. Y después de la tormenta ellos pudieron palpar y testificar la gloria de Dios. Hay tormentas que aunque el enemigo quiera hundirte, quiera acabarte, Dios quiere que tú veas la mano de Él en tu vida. Él quiere que tú veas esos milagros reflejados en tu vida. Él quiere que tú testifiques que para Él no hay nada imposible. Él quiere que tú testifiques que Él hizo algo contigo. Que aunque se levantaron tormentas en tu vida, ahí estaba Jesús para librarte de esa situación. Que aunque se levantaron tormentas en tu vida, ahí estaba Él y tuviste la gloria de Dios en tu vida. Hay tormentas que se van a poner en nuestra vida para probar nuestra fe. Hay tormentas que se van a presentar en nosotros para probar nuestra fe. Y más adelante en el versículo 39 dice la palabra de Dios que levantándose Jesús reprendió al viento y cesó. Y le dijo al mar, calla y enmudece. El Señor quiere que entiendas el día de hoy que a las tormentas tú le puedes decir que en el nombre de Jesús calle y enmudezca. No sé si me hice entender. Amén. Eres capaz de decirle el día de hoy a tus tormentas, a tus problemas, porque hay problemas que no solamente son externos, hay tormentas que son en nuestra mente. Hay batallas que libramos en nuestra mente y que donde escuchamos ya no sirves, ya no puedes más, ya es por gusto, ya Dios se olvidó de ti. ¿Eres capaz de decirle hoy a esa tormenta, en el nombre de Jesús, calla y enmudece? Repítelo después de mí. En el nombre de Jesús le digo a la tormenta, calla y enmudece. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Marcos 1, del 23 al 26. Marcos 1, del 23 al 26, dice que Jesús estaba en Capernaum en una sinagoga. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo,
cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto me ayuda a respaldar de que hay cosas que el enemigo pone en nuestra vida para atormentarnos. Y que así como Jesús le dijo a ese espíritu inmundo, calla y sal de ahí, también le dijo a la tormenta. Y me da a entender de que esa tormenta también se pudo haber levantado de parte del enemigo para que no se cumpla la voluntad de Dios en ese momento. Cuando tú sientas que hay el mal que se está acechando, tú dile al mal, en el nombre de Jesús, calla y sal de mi vida. Porque dice la palabra de Dios en Marcos también, en el libro de Marcos, este lo voy a leer yo, Marcos 16, versículo 17, y dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es lo que nosotros hagamos, no es lo que salga de nuestra boca, es el nombre de Jesús. Amén. Es el bendito y poderoso nombre de Jesús quien tiene el poder de calmar, de echar fuera todo el mal que hay en nuestra vida. Repite después de mí, es el nombre de Jesús. Grábatelo, es el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Él es quien tiene la autoridad, Él es quien tiene el poder. Él es el único a quien el mar y los vientos le obedecen. Él es quien tiene el control absoluto de la naturaleza y Él tiene el control absoluto de tu vida. ¿Le quieres dar el control absoluto de tu vida a Jesús? ¿O quieres seguir queriendo tener el control tú? Porque cuando tú crees tener el control, ahí es que nos desbaratamos. Porque cuando no salen las cosas como nosotros pensábamos o nosotros queríamos, renegamos en contra de Dios. Y el control no lo tenemos nosotros, el control lo tiene Jesucristo. Amén. Y es por eso que en el nombre de Jesús le podemos decir a esa tormenta, calla y enmudece. ¿Cuántos creemos que en el nombre de Jesús hay poder? Amén. Es en el nombre de Jesús. No eres tú, no es tu vida, no son tus palabras, no es tu boca. Es el bendito y poderoso nombre de Jesús. Así que hoy es el día en donde tú te vas a levantar y te vas a poner los pantalones y le vas a decir a esa tormenta, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 39, 40, Jesús confronta a sus discípulos y les dice, yo imagino que Jesús está un poco furioso, enojado, porque lo despertaron, él iba cansado, agotado, durmiendo, y sus discípulos lo despertaron, y yo me imagino a un Jesús enojado en ese momento. Y les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? En otra versión de la palabra dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Y créanme, queridos hermanos, que toda la semana, desde que yo leí este pasaje, he venido preguntándome y preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo es posible no tener miedo ante situaciones de peligro? ¿Cómo es posible no tener miedo ante este tipo de situaciones? Y no hallaba la respuesta, sinceramente no hallaba la respuesta. Yo no entiendo, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que te hayas enojado con tus discípulos si estaban a punto de hundirse? Estaban a punto de perecer. Pero ¿saben qué me reveló ayer el día de ayer el Señor? Que el miedo es natural, es normal tener miedo en ciertas situaciones, porque somos humanos. Y tener miedo es natural, es completamente natural. ¿Saben qué les cuestionaba Jesús a ellos?
¿Por qué no confiaron si él iba en la barca? Era normal que ellos tengan miedo, es normal tener miedo. Pero en ese tipo de situaciones, Jesús nos pide que confiemos en Él. Él iba en la barca y mientras Él iba en esa barca no se iba a hundir. Es por eso que yo te digo que tu barca no se va a hundir mientras Jesús vaya en tu barca. Si en tu barca va Jesús, tu barca no se va a hundir. Es normal que sientas miedo, es normal que sientas temor, pero confía, no temas, confía porque Jesús está en tu barca. La paz es reconocer quién va en la barca. Tener paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de situaciones difíciles. Tener paz es reconocer quién va en nuestra barca. No le pidas a Dios que te quite los problemas. Pídele a Dios que te ayude a tener paz en medio de esa tormenta. Pídele a Dios que te ayude a que a pesar del miedo, seguir confiando en Él y de que esa barca no se va a hundir. En esta semana, creo que fue la semana pasada, tuve el placer de visitar a una amiga y esta amiga tan ocurrida tiene una piscina en la terraza de su casa. Tan ocurrida ella. Cuando yo la visité, ella ya tenía planeado todo lo que íbamos a hacer. Me dice, ya cuando termine de merendar, vamos a la terraza para que usted se acueste en un colchón que yo tengo, para que usted pueda mirar el cielo, las estrellas. Y yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Cuando voy a ver, era una piscina, de las piscinas que normalmente hay en casa. Encima de esa piscina tenía un colchón inflable. Un colchón inflable encima de la piscina llena de agua. Y me dice, siéntese, que eso es tan relajante que usted va a estar mirando el cielo, las estrellas, y usted puede hablar con Dios y conversar con Dios. Yo solo me senté en la orillita del colchón y yo ya lloraba del pánico. Era una sensación entre risa y pánico porque yo sentía que me hundía. O sea, yo le decía, ¿a quién se le ocurre poner un colchón inflable encima de una piscina? Y ella me decía, pero experiméntelo, vívalo, que es tan lindo. Mire, cuando usted se acuesta, usted va a sentirse relajada y va a poder mirar el cielo y las estrellas. Y no les miento que yo me moría de pánico en ese momento. Me moría tanto de pánico que ella me agarra de las piernas y me lanza en medio del colchón. Y yo tenía una sensación de que me iba a hundir y que me iba a meter en esa piscina llena de agua. Ella me decía, pero tranquila, relájese, ¿qué más puede pasar? Que el colchón se hunda y usted se moje, ¿qué más puede pasar? Pero ella no entendía que yo me moría de pánico, yo tenía temor, no sé, pero era una sensación tan extraña de que yo sentía que me hundía y cuando yo me acordaba de los discípulos yo decía, wow, o sea, no entiendo cómo Jesús le pedía que no tengan miedo si yo solamente en ese momento sentía una sensación de pánico, de temor. Y esa amiga por ahí está que se me ríe porque es tan ocurrida y me decía tranquila y ya para levantarme me costó también, me costó y ella era muerta de la risa. Pero no les voy a mentir, unos 5 segundos que sí intenté relajarme, mirar el cielo, las estrellas y qué lindo. Qué linda sensación de estar ahí acostado, sentir que uno flota y que estás mirando el cielo y que puedes conversar con Dios. Esta amiga, esta hermana ha levantado ahí un altar para conversar con Dios. Es maravilloso. Ya le voy a decir al pastor Héctor que la visite para que le permita vivir esa experiencia. Y bueno, como les digo, qué difícil es no tener miedo en situaciones de peligro, ¿verdad? Para esto tengo que contarlo. Es necesario que lo cuente. La semana pasada, yo ya sabía el tema que a mí me iba a tocar. Yo ya había hablado con mi amiga, con mi hermana, y le dije, bueno, esta semana me espera una larga semana, una semana tal vez llena de tormentas,
Me imaginaba que iban a ser tormentas, pero no la tormenta que me tocó vivir. Jamás me imaginé que iba a pasar lo que iba a pasar. El día domingo pasado, el Día de las Madres, mientras mi hermana Gemita predicaba, yo estaba en la parte de atrás, en la computadora, con otras personas, y me llamó la atención la Biblia de mi hermano Manuel. Me encanta esa Biblia, cada vez que la veo me gusta cogerla porque tiene en su portada la imagen de un león y me encanta. Yo cogí esa Biblia, abrí, empecé a leer, yo dije, voy a leer el pasaje que me toca predicar el día domingo. Y lo leí. Y justamente era este pasaje de Jesús, calma la tempestad. Y fue algo que me llenó tanto ese pasaje que me quedé en mi mente con esas palabras. Jesús reprendió el viento y le dijo a los mares, calla y enmudece. Me quedé con eso grabado. Yo dije, wow, qué increíble que es Jesús. Y me quedé, yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana en donde yo sé que va a haber tormentas, pero en medio de todo, que seas tú protegiéndome, seas tú cuidándome. En el nombre de Jesús, amén. Como era el Día de las Madres, pues obviamente todas las familias pues salimos por ahí a almorzar, a compartir. Mi mamá vino ese día y mi mamá invitó a la familia pastoral para ir a almorzar a un lugar que se llama Las Chacras Adentro. Bueno, pues es un lugar que queda por la vía El Rodeo, pasando el Zapote, por ahí y todo. Es una vía rápida, es una vía angosta. Y para esto, el lugar en donde íbamos a almorzar no era un restaurante cualquiera. Era un lugar de una conocida de mi papá que prepara comida por pedidos y no era sobre la vía. Y había una persona que nos iba a estar esperando en una moto en la vía para dirigirnos. Entonces veníamos, para esto mi esposo deja nuestro carro guardado en la casa y nos fuimos en el carro de Héctor Andrés para ir en un solo carro. Pero como no entrábamos en ese carro, yo me subí en la camioneta con mi papá, con mi hijo Elías. Elías y yo íbamos en la camioneta con mi papá. Entonces en el camino, en la vía, todo iba bien, pero mi papá se pasó de donde estaba la persona esperándonos. Entonces esa persona le hizo la mano y mi papá dice, ay, me pasé, tengo que dar la vuelta para regresarme. Mi papá hace una maniobra de dar la vuelta en U, en esa vía que es angosta, y mientras él estaba intentando dar vuelta en U, él tuvo que frenar porque como la vía es angosta, quedó ahí, tenía que dar retro para poder seguir. Entonces mientras estaba frenado, de la nada escuchamos un estruendo fuertísimo que ustedes ni se imaginan. Hasta el día de hoy me acuerdo del llanto de Elías. ¿Y qué pasó? A lo lejos yo alcanzo a ver por la ventana del vidrio trasero, la silueta de una persona dando vueltas, cayendo encima del balde de la camioneta. Y cuando miro hacia atrás, veo dos muchachos estrellados, la moto caída y veo, lo único que pensamos en ese momento con mi papá, estos muchachos se murieron, se partieron la cabeza, les pasó algo y no sabemos qué pasó. En ese momento lo único que yo hice fue clamar en el nombre de Jesús, yo, Señor, no sé qué dije, pero más tarde mi papá me dice, mijita, Dios escuchó tu clamor porque eso fue algo terrible. Yo no sé lo que dije, lo único que dije fue, en el nombre de Jesús, trataba de calmar a mi hijo porque estaba llorando. Fue un estruendo terrible que ustedes no se imaginan. Atrás venía el otro carro con la familia pastoral. Aquí mi cuñado Héctor Andrés pudo ver todo en 3D. A él le temblaban las piernas de ver todo lo que había ocurrido. O sea, fue un momento de mucho pánico, de mucho terror, de mucho temor. Y fue todo tan rápido que lo que hizo mi esposo fue bajarse del otro carro y ayudar a trepar la moto a la camioneta, ayudar a trepar a los muchachos a la camioneta, porque donde llegaba la policía se acumulaban las personas y eso iba a ser un problema. Actuaron súper rápido. Y sobre todo el temor de que en nuestra sociedad el vehículo más grande es el que tiene la culpa, así no tenga la culpa, ese es el que tiene que pagar, ¿verdad? Eso es lo que normalmente vemos en nuestra sociedad. Peor sabiendo que algo les pudo haber pasado a esos muchachos. En el intento de que mi esposo sube la moto, se fue quemando. Entonces ya por ahí mi esposo tiene el recuerdo de la quemada de aquel día. Muchas personas han estado preguntando, ¿qué le pasó, pastor?
Eso fue lo que le pasó. Se quemó intentando subir la moto. Él dice que era un escape de carreras, no era un escape de una moto cualquiera, era un escape diferente que tenía calentura 10 veces más fuerte. O sea, no lo sé. Y los testigos indican de que esa moto iba a tanta velocidad porque estábamos frenados. Mi papá miró a ambos lados y apareció de la nada a tanta velocidad que sinceramente el hecho era para que esos dos jóvenes hubieran muerto. Para esto tuvimos que ahí hacer tantas maniobras, irnos nosotros por un lado, mi papá y Héctor Iván irse con estos chicos y les dicen lléveme a mi casa. Los chicos le dicen lléveme a mi casa y cuenta mi papá y mi esposo de que ese lugar donde vivían estos chicos era un lugar refundido, escondido, que prácticamente el lugar donde ellos vivían parecía una madriguera. Imagínense, o sea, no soy de juzgar a las personas por su aspecto físico, pero tú te das cuenta cuando alguien, tú sientes que te puede infundir temor, ¿verdad? No estoy hablando de que un tatuaje va a definir si eres o eres algo malo, no. Me refiero había algo que ya te daba a entender de que tal vez no era tan bueno el lugar. Imagínense en el pánico que podíamos sentir en ese momento. Mi papá delicado con su presión arterial que sube, baja, muchas cosas, ellos dos solos, nosotros estábamos solos. Héctor Andrés, sus piernas temblaban, me decía yo qué hago, no puedo conducir así, yo estoy lleno de miedo, ¿qué hacemos? Yo Andrés, no importa, trépate tú, avanza. Y le tocó llenarse de fuerzas y conducir así como estaba. Hasta en eso Dios fue bueno. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que cuando ya mi papá llegó a un arreglo con estos jóvenes, él tenía que llevarlo al hospital para que le hagan una curación porque sí tenía una herida profunda. Entonces, mientras yo llego con mi hermano a ese hospital, no era un hospital aquí en Puerto Viejo, era fuera de Puerto Viejo, cuando yo voy llegando y entrando a ese hospital, yo veo un grupo de personas en moto fuera del hospital. Entonces, cuando yo voy pasando, no sé, cuando tú sientes así como que algo feo, ¿ya? Yo pasé y yo dije, Dios mío, ¿será que nos están esperando a nosotros? No lo sé. Le dije a mi hermano, ñaño, ¿qué hacemos? Yo siento que esas personas nos van a hacer algo, nos van a tal vez amenazar, hacer algo. Me dice, no, tú tranquila, tú camina, me dice que ya vamos a ver cómo arreglamos. Cuando entro a buscar a mi papá lo estaban llamando y le dicen, señor, salga que lo estamos esperando acá afuera para arreglar. Yo dije, eso es. Lo estaban esperando. Cuando mi papá le pregunta, ¿de dónde sacó mi teléfono si yo no se lo di nunca? Le dice, mire, compa, yo ya tengo todo averiguado de usted. Yo ya averigüé todo de usted por si acaso. Yo ya tengo sus contactos y toda la información de usted. Cuando yo escuché eso, créanme que, no sé, más pánico en mi corazón. Y cuando vi que mi papá y mi hermano salieron hasta la parte de afuera del hospital, yo lo único que hice fue sentarme y recordar lo que había leído en la mañana. Yo ya había leído el tema de la tormenta. Yo ya había leído de que cuando una tormenta se levante, Jesús dijo, calla y enmudece, y la tormenta pasó. En ese momento yo lo único que hice fue orar y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, esta tormenta que se ha levantado en mi vida ahora, calla y enmudece. Toma el control de toda esta situación y haz que no pase nada malo. Entonces, yo lo único que hice fue orar. Ya mi papá y mi hermano estaban afuera y me llené de valor. Yo dije, no, yo voy allá afuera también, porque si algo pasa, yo tengo que correr, pedir auxilio, gritar, hacer algo, ¿verdad? Entonces, me dirigí a la parte de afuera. Ya mi hermano estaba discutiendo con esa persona. El papá del muchacho, que tenía unos 14, 15 años, el papá era joven también, tal vez habrá tenido mucho, 30 años. Era un muchacho. Cuando yo me acerco a esa persona, su aliento expedía un olor de una hierba, que no voy a decir el nombre, pero que ustedes ya se han de imaginar. Era muy fuerte el olor. Y me tocó enfrentarme y calmarlos y decirle, mire caballero, le voy a pedir de favor de que se calmen y de que por mi papá arreglen esto en buenos términos.
tuve que decirle, mi papá está enfermo, mi papá tiene problemas con su presión arterial, es paciente oncológico, le digo, mire lo que me está asustado, le pido de favor que arreglen esto ya. Gracias a Dios me escuchó, tal vez al ver que yo era mujer se calmó. Para esto alrededor de nosotros llegaban motos, iban motos, llegaban, pasaban de un lado al otro el cigarro con la hierba que les estoy diciendo. Y eso era simplemente que ellos querían infundir temor, ellos querían meter presión para que se pague lo que ellos querían. Pero en ese momento mi papá lo único que quería era arreglar la situación y le dije, haga lo que tenga que hacer, pero vámonos de aquí antes de que la situación se ponga peor. Entonces eso fue lo que pasó. Y yo lo que les puedo decir, queridos hermanos, es que muchas tormentas se van a presentar en nuestra vida. Pero ¿saben qué fue lo que a mí me ayudó a sostenerme en esa tormenta? Fue la palabra. Fue la palabra. Cuando tú lees esta palabra, cuando tú la haces parte de ti, tú vas a poder enfrentar esos problemas. Yo lo tenía grabado, recién lo había leído. Y era ahí el momento en que yo tenía que poner en práctica lo que yo había leído. Y tuve que decir en ese momento, en el nombre de Jesús, esta tormenta calla y enmudece. Gracias a Dios todo se solucionó. No les voy a mentir que durante la semana estábamos con un poco de temor porque esas personas tenían información ya de todos nosotros. En el medio que estamos, en la situación que vive nuestro país, tú no sabes en qué momento las personas se quieren aprovechar de la situación para sacar provecho. Pero gracias a Dios hasta el día de hoy todo se ha calmado, todo está tranquilo y toda honra y toda gloria sea para Dios. Yo no sé qué tormenta o qué problema tú estés pasando al día de hoy. Yo no lo sé, solo tú lo sabes y solo Dios lo sabe porque Él es quien contempla tu vida. Pero yo te pido que el día de hoy tú tengas paz en medio de esa tormenta, porque la paz proviene solamente de Jesús. Si Jesús va en tu barca, ten la plena confianza de que tu barca no se va a hundir. Ese problema no va a prevalecer. No le des lugar al enemigo para que no se cumpla la voluntad de Él en tu vida. Hay cosas que el enemigo va a poner en tu vida para que tú no hagas lo que Dios ya puso a hacer en ti. No le permitas al diablo tomar el control de tu vida. Yo les estoy sincera, en esta semana se me han presentado tantas cosas, pero yo sé que es porque hay cosas que estoy por recibir. Amén. Hay sueños que están por cumplirse en mi vida. Amén. Y de seguro el enemigo está queriendo ser piedra de tropiezo en esta situación. Pero yo estoy segura que en el nombre de Jesús, esas bendiciones van a llegar en mi vida. Amén. Esas bendiciones van a llegar y sé que en tu vida también van a llegar esas bendiciones. Solamente persevera, mantente firme, que el Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en medio de la tormenta. Vamos a orar, póngase de pie. Ahí donde usted está, pídale